La miro a Clara, que ahí está. Buenas tardes. Bueno, qué alegría estar acá, verlos en persona y verlos aquí en la pantalla, a todos los que nos acompañan de otros lugares. Tengo realmente el placer de abrir nuestro coloquio de invierno y primeramente quiero comenzar con los agradecimientos. En primer lugar a la comisión directiva que se encuentra en sus últimos meses de trabajo como cártel de dirección por todo lo trabajado durante la gestión. Clara, Kruglat, Alejandra Rodrigo, Javier Díaz y Juan Cruz Dinino. Muchísimas gracias. También agradecimientos para toda la comisión organizadora del coloquio, Verónica Bostela, Luján Manigrazo y Claudia Varela, con los que tengo el placer de trabajar en conjunto. Y todos los que están acá permitiendo que esto funcione, que salga, todo para los que estamos acá en presente y para los que nos ayudan a salir al resto del mundo. Este coloquio está titulado El fin de un análisis y lo incurable. Se extenderá entre hoy y mañana, entre mesas y foros. Nuevamente hemos apostado al dispositivo de foro para promover el intercambio entre los expositores y los participantes de la actividad. Así que esperemos que funcione muy bien. Todos los analistas que expondrán han sido convocados a partir de la misma consigna, el nombre del coloquio, el fin de un análisis y lo incurable. Y como yo soy parte de ese todos, les voy a compartir lo que me remitió la invitación. Casi a modo de epígrafe, pero un epígrafe en nombre propio para un trabajo aún no escrito. De la conferencia 27, La Transferencia, parte de Lecciones Introductorias al Psicoanálisis, de su tercera parte, dictada entre 1916 y 1917, tomo el siguiente extracto. El fin que en nuestra labor perseguimos puede expresarse por medio de diversas fórmulas, tales como las de transformación de lo inconsciente en consciente, levantamiento de las represiones, llenar las lagunas mnésicas. Os habíais formado de la curación de un neurótico una idea distinta. Figurados que después de haberse sometido al penoso trabajo de un psicoanálisis se convertiría en otro hombre. Y he aquí que os afirmo que su curación consiste en que tiene un poco más de consciente y un poco menos de inconsciente que antes. Mas, a mi juicio, no dais la importancia debida a tal transformación interna. El neurótico curado se ha transformado, en efecto, en otro hombre, pero en el fondo sigue naturalmente siendo el mismo. Esto es, el que hubiera podido ser independientemente del tratamiento en condiciones más favorables. Y esto ya es mucho. Este párrafo de Freud me convoca, me interroga y al mismo tiempo abre mis ganas de interrogarlo, desde la clínica, desde Lacan, desde lo que en esta escuela se viene trabajando, principalmente en los últimos años. Por un lado espero, pero también creo que me llevaré alguna respuesta en relación a estas preguntas no enunciadas. Pero voy a detener mi bla bla para dar la apertura a esta nuestra primer mesa. Muchas gracias. Conmigo tengo el placer de tener a Eva Lerner, Noemí Sirota, Silva Weinstein e Isidoro Beck. Le paso la palabra a Eva Lerner, psicoanalista, AME de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Fue presidente y 2 veces vicepresidente. Participó en la fundación de la Reunión Latinoamericana en Convergencia. Sostiene un seminario permanente en la Escuela Freudiana de Buenos Aires, Práctica del Comentario. Tiene numerosos artículos publicados en libros en colaboración y en cuadernos Sigmund Freud. Su libro, El objeto A, doblez del sujeto, está siendo traducido al portugués. Eva. Gracias, Reino. Buenos días. Bienvenidos a esta casa a todos los presentes, a miembros invitados de otras instituciones que han venido hasta acá. Y es un gusto para mí abrir este coloquio como invitada de la primera mesa en la que por azar
la L de mi apellido, dispone hoy del primer lugar. Y mucha alegría de compartirla con tan queridos amigos. Noemí Sirota de la EFA, con la EFA somos mellizos tempranamente separados, como siempre digo, con Silvia Weinstein, amiga de la vida, además de la escuela, y con Isidoro Bes, queridísimo maestro de todos nosotros. Gracias a la comisión organizadora y a la comisión directiva y a Clara Kruglack por la invitación y por cerrar su gestión con un coloquio que lleva por tema lo propuesto por ella para trabajar en los distintos espacios de nuestra reunión de los martes durante sus 2 años de gestión. Fin de análisis, pase, seminario Les Symptômes y hoy el fin de un análisis y lo incurable. Espero que me cuenten el tiempo desde ahora recién. Nos esperan 2 días de trabajo sobre el tema. Lacan habló muy pocas veces de lo incurable, no más de 3. Me referiré muy brevemente a ellas y a mi propia concepción de lo incurable. El analista, en tanto ha recorrido el camino de un análisis que permite su acto mezclado con la tarea del analizante, él mismo es desde ahí en adelante la verdad de ese acto. Una verdad conquistada pasando el saber. Es una verdad que califico como incurable, nos dice Lacan. Podríamos avanzar diciendo entonces que la verdad conquistada al saber es la que indica un objeto A que pasa del analizante al analista y es una verdad incurable que la es el analizante hasta que pasa al analista. O sea que le atañe a ambos. A alguien que luego de su análisis estará advertido de dónde puede tropezar y sobre todo de los límites que son consecuencia del objeto que fue. Acentúo el término es porque se trata del ser, y el ser del sujeto es el objeto A en tanto plus de goce, llave maestra de todo análisis, así lo llama Lacan, y de cuyo peso debemos liberar al sujeto de deseo, que es el verdadero objeto del psicoanálisis, lo que Isidoro no se cansa de recordar. Un brevísimo rodeo por el nudo para retomar el meollo de lo que quiero plantear. El nudo Borromeo de Jacques Lacan, que desarrolla a partir del seminario 22 cabalmente RCI, es el último apoyo teórico que usó y resultó un cambio, ese apoyo teórico resultó un cambio de paradigma respecto de los apoyos precedentes. A partir del nudo, el calidoscopio de nuestra praxis tomó nuevas formas de lectura y escritura. La dificultad reside en pensar que debe subsumir los apoyos teóricos anteriores y plantear una superación. La cronología en Lacan no implica superación, gran error del millerismo. No debemos renunciar a usar los apoyos anteriores porque nos permiten situar cuestiones del análisis que no se pueden escribir con la escritura topológica, aunque sí sus consecuencias. No voy a fundamentarlo hoy porque está presentado en mis ponencias de los 2 últimos años, en el seminario de escuela, en el foro y en Cuaderno Sigmund Freud. Solo diré que en el nudo Borromeo podemos situar las 2 fallas o errores en los que el analista debe detenerse para corregirlas según la indicación de Lacan, si apuntamos a un fin de análisis. Sin las apoyaturas teóricas anteriores, no podemos transmitir qué quiere decir Lacan con que el analista sostiene el lugar del semblante para que a veces pueda hacer reinar ahí el objeto A y haya un pasaje lúdico, como diría Cristina Marrone, de esa verdad incurable. Esos 2 lugares, donde lo simbólico pasa encima de lo real, son 1, el goce del otro a exhaustivar, y 2, por contragolpe, otro sentido adquiere la existencia para quien ya no hay otro sin barrar. Cortando y empalmando 1, por contragolpe, otro sentido adquiere la existencia para quien ya no hay otro sin barrar. Vaciamiento del goce del otro y nuevo sentido a la existencia. Ese trabajo de castración y vaciamiento del otro lo hace el analista en la experiencia con su acto de palabra, sostenido en su deseo de analista, mezclado, dice Lacan, confundido con la tarea analizante.
Por eso hay olvido de parte del analizante y del analista de la interpretación. Recordemos que el resto real de la operación de Spaltung es el objeto A en sus dos vertientes, como causa deseante y como resto de goce del otro que llamamos plus de gozar. Junto con la división subjetiva, se arranca un pedazo del cuerpo del otro, cuya eficacia de goce nos interesa interrogar en la experiencia analítica para revertir, transmutar, redistribuir. En fin, de eso se trata, liberar al sujeto de deseo de sus padecimientos, de sus síntomas, de sus goces parasitarios para vivir un poco mejor. El corte y empalme del nudo es discursivo. No me estoy refiriendo en este momento a los cruces que no se pueden corregir y se suplen o se reparan con un síntoma, sino a los que sí se pueden corregir en análisis. Solamente a partir del discurso podemos corregir los cruces fallados, convertir un falso agujero en un verdadero agujero. Por eso no podemos dejar de combinar la topología con la retórica. Debemos dar razones cuando nos preguntan a qué nos referimos cuando decimos pasamos una recta infinita y corregimos un falso agujero que deviene agujero verdadero. La recta infinita, como decía Hilda Levin en el coloquio de verano, trata de palabras y no de cualquier palabra, sino de aquellas que cortan y anudan. El corte y empalme es con palabras. Es el analista el que, habiendo recorrido el camino de su análisis, sabe que ese camino conduce al desser del sujeto supuesto saber y a no ser más que el soporte de ese objeto A, lugar que de él como otro requiere el analizante para que con él sea de él arrojado. Pero no nos alcanza con decirlo. Estamos en el meollo de la cuestión. Sumergirnos en los análisis que conducimos nos invita a poner a prueba en la experiencia estas consideraciones. También de eso debemos dar razones en la transmisión. Volvemos del rodeo por el nudo para situar solamente dos cuestiones clínicas fundamentales más. Si bien se trata de palabras, no se escribe en análisis por el solo hecho de hablar. Tanto en una formación del inconsciente como en un sueño, la fijación al goce no tiene borde hasta que no lo recibe en la cura en tanto lectura, interpretación y corte. En ese agujero sin borde se acumula goce ilegible, pero figurable, representable. Borde y letra a escribir por el análisis a partir de leer lo semblable, lo que se muestra y su apariencia. El saber del que se trata acá es medir en la clínica la incidencia de la repetición que bajo la forma de rasgo unario es el medio de goce. El goce es ratificado cuando recibe la sanción del rasgo unario y así repite, como rasgo unario en las tres dimensiones, como lo nombra Clara Krugla en su libro Trazo, marca o gesto que se engarza en el fantasma. Sin la palabra no podemos leer el nudo. Nuestra preocupación es cómo hacer para que del vacío que aloje lo representable y lo no representable, lo figurable, pero no siempre significantizable, adquiera un borde y se produzca una frontera, una escritura posible que homogeneice ambos lados de la frontera. No viene escrita, la escribe el analista desde su lugar elaborativo de goce, al decir de Ana Casalla. La segunda cuestión clínica es que el objeto A, que está en el corazón del saber y debe alojarse en el A, causa de deseo del analista, recibiendo el golpe pulsional del analizante en su cuerpo, que ha sido puesto en su lugar en su propio análisis. Es un tiempo difícil de la transferencia. No sin borde a lo representable, debo como analista devenir el desecho de esos restos pulsionales, posibles de vaciar de la causa deseante. Y no es un acto masoquista. Se me impone una viñeta clínica por los avatares, que ha rotado desde una posición masoquista de hacerse hacer a saber hacer con eso. En la viñeta el cálculo, uno de ellos, pero puede ser espera, miedo, sacrificio, exclusión, éxito, fracaso, amabilidad, astucia, alegato, esfuerzo, soberbia, crítica,
Y podría seguir porque son todos objetos de los 4 objetos, los 2 del deseo y los 2 de la pulsión, tantos otros como analizantes escuchemos. Este signo lo toma prestado el único rasgo de la persona, objeto en la identificación o su contrario, es decir, con el que podría defenderse de ese rasgo o atenuarlo o neutralizarlo. Pero se puede ser algo más que solo eso, y se puede no ser eso ya. Lo que no se puede es no haber sido eso. Ese sería el límite. El doblez de ese límite referido a la incidencia del análisis debe contar con esa posibilidad del sujeto de enfrentarse a no hay relación sexual. Para terminar, quisiera subrayar algo que para mí es importante decir respecto al fin del análisis. Es imprescindible situar en el análisis de cada quien que se dedique a esta práctica la diferencia entre los restos incurables que hacen al límite del recorrido de cada análisis y lo no analizado que requiere una vuelta más. Confundir eso puede llegar a equivocar la sanción del fin. En nuestra escuela estamos encaminados en esa investigación con el dispositivo del pase, con cortesía y con cautela para no deteriorar la trama social, porque el otro es también un agujero al que hay que escribirle un borde. Muchas gracias, Eva. A continuación, Noemí Sirota, psicoanalista, AME y AE 2014-2017 de la Escuela Freudiana Argentina, integrante del Consejo de la Fundación del Campo Lacaniano. Cualquiera. No sé si... Bueno, buenas tardes a todos. Me parece que esto... Ahí. ¿Así se escucha? Bueno, buenas tardes a todos. Es realmente una alegría estar acá, un gusto. Agradezco a Clara Kruglack, presidenta de esta escuela en este momento, y me alegro por eso. Y especialmente quiero agradecer a Alejandra Rodrigo por esta invitación tan reiterada, tan insistente y que hoy he podido aceptar. Varias veces me invitó Alejandra a distintas presentaciones, coloquios, jornadas, y yo justo no podía. Así que agradezco su insistencia y hoy finalmente estoy aquí. Con mucho gusto. Bueno, el tema que nos convoca me parece muy importante y que tiene mucha tela para cortar, ¿no? Fin de un análisis y lo incurable. Entiendo que hablar de lo incurable es un modo de poner en mención... Perdón, voy a hacer esto porque es más práctico, si no se me va a venir en la cabeza. Es un modo de poner en mención, una vez más, el trayecto que se juega en un análisis, su apuesta, es decir, una manera de poner a jugar la articulación entre la causa y el resto. La forma en que podemos, una vez más, continuar traduciendo lo que en otras oportunidades llamamos el cogito y el imperativo freudiano Boes var soll ich werden. Cada vez que Lacan se propuso una traducción del Boes var soll ich werden, ha producido en esa traducción una propuesta de fin de análisis. Y a la vez, en cada traducción encontramos, a modo de cuestionamiento a los diferentes maneras en que fue concebido el fin de análisis en diferentes momentos del movimiento psicoanalítico. De manera que si recorremos en cada una de las diferentes traducciones,
nos encontramos con una teoría del fin del análisis y podemos hacernos alguna idea de cómo concebir el incurable a partir de nuestra práctica. Un lugar abierto porque requiere que sigamos diciendo con nuestra práctica. Hice hace muchos años ese recorrido hasta el seminario del acto y a ese recorrido le debo mucha cosa aprendida de lo que hoy agradezco también aquí porque me dio la oportunidad de volver a releer ese recorrido y darme cuenta de lo que resta por hacer. Así entonces pude revisar que el fin del análisis está referido a poner la cosa en práctica, a advenir a la rajadura del ser, a concebir el tener y no tener, a indicar que el fin tenga en cuenta la diferencia entre lo real, lo simbólico y lo imaginario, a tomar posesión de la rajadura, a abordar los desamparos, el desamparo más radical, a llegar al uno en tanto que uno, a asumir la propia causalidad, no espinociana, sino la causa freudiana, a construir y atravesar el fantasma, a concebir el fin del análisis como entre dos falsedades lógicas en tanto verdades estructurales que interrogan el acto en nuestra época. O sea, son las distintas formas en que Lacan, a lo largo de los seminarios hasta el acto, se plantea la cuestión del fin, de la finalidad del análisis, y con eso construye la crítica que va haciendo a diferentes momentos del movimiento psicoanalítico. A mí me queda por recorrer del acto en adelante y entiendo que hoy puedo dar un paso en ese sentido. En fin, a propósito del acto en nuestra época, hoy entiendo que habiendo transitado, como venimos haciendo la experiencia, en y con el dispositivo del pase, las escuelas estamos en condiciones de extraer consecuencias y producir nuevas articulaciones de la mano del pase para poder referirnos a lo incurable. Lo incurable como una forma de ordenar la relación a una articulación entre la causa y el resto, dos estatutos del objeto A. Así, lo incurable es posible de situar en cómo ese resto irreductible, que no es más ni menos que el fantasma que se toma como referencia y que sostiene el comentario lógico del trauma. En el seminario 24, Lacan va a decir que el análisis es una demarcación y se vuelve a preguntar, criticando el fin del análisis propuesto como identificación al analista. Se pregunta si se trata de identificarse al inconsciente, a lo cual responde que no, porque lo inconsciente resta al otro. Propone entonces el fin del análisis como identificar al síntoma. Y aquí me he encontrado con una discusión, tanto en mi escuela como en algunos otros lugares, respecto de cómo entender esto de identificar al síntoma. Se toma en muchas situaciones como identificarse con el síntoma, y hay una precisión de traducción allí que a mí me pareció interesante cuando trabajé ese seminario, que es la partícula O, ¿no? Aux, al síntoma, que se lee a el síntoma, y es radicalmente diferente porque si se atraviesa un análisis, no es cuestión de identificarse con lo que produjo el síntoma, con el síntoma. Eso ya fue, eso ya ocurrió cuando el síntoma es producto de una identificación. Entonces entiendo que si bien el empalme entre el comienzo y el final, entre la causa y el resto,
introducen justamente el punto de apertura, como decía Freud, y el cierre, anuda de otro modo, como está planteado en el Seminario 22. Y es de ese anudamiento de otro modo que se articula lo incurable. Yo creo que el modo en que lo dijo Eva, digamos, fue bastante elocuente. Yo voy a tratar de decirlo a mi modo. El análisis como identificar al síntoma en el sentido de que hay que distinguir esa diferencia entre lo que era del síntoma y se podría decir el síntoma, pero identificar al síntoma acá, Lacan lo dice específicamente respecto de lo que también en ciertos lugares del movimiento psicoanalítica se toma como volver a la segunda tópica, ¿no? Yo lo entiendo de ese modo. Se vuelve a la terapia yoica, a la identificación al yo, por el yo. Entonces, esa identificación al síntoma, esa identificación no es a el síntoma, sino identificar al síntoma. Una verdad que no es del fantasma como comentario lógico, pero que en su estatuto soporta el soporte del deseo. Esa es la función que tiene la lógica respecto al comentario lógico en el fantasma. El fantasma es un axioma de especificación. ¿De qué? De un modo de goce. El análisis, como rasgo práctico para sentirse mejor, introduce una advertencia. Cuidado, sentirse mejor no excluye el embrutecimiento, que a veces cunde el movimiento psicoanalítico. Si es el sentirse mejor, no cuestiona el todo. Si pretende dar homogeneidad a una pieza que vale en toda circunstancia, que se plantea lo verdadero respecto de lo que se cree, pero lo confunde con lo real, lo que intento plantear es que lo verdadero no coincide con lo real. Lo verdadero se encuentra en los embrollos de lo verdadero. Entiendo que en esta diferencia entre lo verdadero y lo real se ordena lo incurable. Esa verdad incurable en la que se cree que hay una causa y que no hay otra cosa que lo que el fantasma coloca en el lugar de la causa. Esa verdad que imposible de decirse toda asoma en los intersticios del exilio de cada uno. Una verdad hecha de las condiciones de producción de una satisfacción inconfesable, si no es a costa de forzar el pudor. Un resto irrepresentable, una X en la que es posible constatar el deseo del analista si en el pase se produce su lectura. Una contingencia que se muestra necesaria para continuar. Un nuevo amor para poner la cosa en práctica. Al final, cuando terminé de escribir el trabajo, se me plantearon algunas preguntas para dejar en lo que sigue, en lo que prosigue. ¿Dónde cae y cómo cae un análisis? Digo cae porque es de ese tipo de causalidad de lo que produce un resto que nos guiamos a partir de la lectura de Can con Sade. La pregunta de dónde o cómo o de qué manera cae un análisis, dónde un análisis encuentra su más allá,
¿Cuál es el territorio de lo incurable? ¿Es una zona de desierto o requiere otra demarcación? El análisis en el seminario 24, Lacan lo plantea como una demarcación, y eso me parece muy interesante para poder dar razones de qué queremos decir cuando decimos que el inconsciente pasa discurso en el análisis. Se trata de la formalización. ¿Es tierra de nadie el final del análisis? ¿Qué quiere decir Lacan cuando plantea que en ese seminario 24 va a intentar ir más allá del inconsciente? ¿El contrapsicoanálisis es otra demarcación de esa zona oscura? Bueno, lo dejo para discutir. Muchísimas gracias, Noemí. A continuación, Silvia Weinstein, psicoanalista, AME de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, autora del último libro Los 3 tiempos del despertar sexual. Dicta en los últimos años seminarios acerca de la femineidad, colaboradora habitual de Cuadernos Sigmund Freud. Adelante, Silvia. Bueno, buenas tardes, ya es, ¿no? Sí. Buenas tardes a todos. Quería agradecer la posibilidad de participar con tan queridos colegas y amigos en esta mesa. Agradecer a Clara Kruglack la invitación que me hizo llegar para participar en este coloquio y en esta mesa, y a todos los presentes que vienen a escucharnos y que después seguramente los escucharemos nosotros. Bueno, yo le agregué un subtítulo, El fin de un análisis y lo incurable, y el subtítulo es Su relación con lo indecidible. Celebro el título que nos convoca a este coloquio, ya que acentúa lo singular de un fin de análisis. De lo contrario, nos topamos con la tendencia hacia la estandarización cuando se dice el fin del análisis. Acento importante cuando se juega en el dispositivo del pase y cobra una dimensión fundamental. Y lo incurable que nos interroga acerca del alcance, del límite de cada análisis, según se trate del analista, del analizante y de los avatares que la dirección de cada cura conlleva, sin olvidar que la reducción radical de la Überdrangung es la máxima expresión de lo incurable. Por lo menos lo pienso así, ¿no? Además me atrevo a formular que el pase tiene todo su valor si puede abordar lo incurable que cada análisis testimonia de su fin, cuando hace su presencia la invención por aquel que, advertido de su síntoma, le adviene un saber hacer ahí con su síntoma. Saint-Thom lo llama Lacan. Si no tenemos en cuenta la dimensión de lo incurable, el fin del análisis, el dispositivo del pase, la nominación, caen en una idealización, en ocasiones en el prejuicio, que rozan la ideología y que por lo tanto inhiben el núcleo de la experiencia que nos arroja cada testimonio. Lo incurable hace referencia a la lógica de la incompletud, cuando un análisis arriba a su fin. De ahí que es del orden de lo intransmisible, pero solo por sus efectos, a través de la invención de cada quien, el sujeto se verá forzado a reinventar un saber hacer ahí con su síntoma, bajo la forma del bien decir.
En 1973, en el Congreso de la Escuela Freudiana de París, se realizan unas jornadas sobre el pase, donde Lacan diferencia el didáctico del pase. La ficha la pueden encontrar en la biblioteca de la escuela, después se la piden a Carlos. Muy interesante todo lo que se discute allí. Voy a citar algo que dice Lacan allí. De la experiencia del análisis no hay didáctico, porque no se enseña a aprender. El psicoanálisis es didáctico si tras una experiencia de análisis se conquista un saber, el del inconsciente. Esta es la cita. Y se sirve allí mismo del término relámpago para argumentar que lo que el relámpago muestra es el universo que no hay. Metaforiza así el momento de concluir, cuya lógica es del orden de lo contingente. En ocasión del primer coloquio de la Interassociative de Psicoanálisis que se realizó en París, cuyo título fue El psicoanálisis y el psicoanalista en 1990, presenté un trabajo cuyo tema fue El fin del análisis del analista. Retomaré hoy la hipótesis que en aquel momento fue articulada al concepto de lo indecidible que el teorema de Gödel nos ofrece en tanto apoyatura al concepto de incompletud, fundamento de una praxis sin el cual la transmisión nos impediría ir al encuentro del sujeto que es el objeto del psicoanálisis. Como dijo Eva, que insiste Isidoro, y es así. Por algo insiste. Lacan, entre otras definiciones acerca del fin del análisis, afirma que éste se produce cuando el analizante deviene analista, cuya escritura la encontramos en los 4 discursos, que a partir de su rotación, que sigue las leyes de composición interna del grupo de Klein, hace posible que en cada uno de los lugares se produzca un cambio de posición del sujeto. Nos topamos en la fórmula de lo indecidible, donde lo que nos interesa son los casos donde jamás se pudo encontrar un caso en que no fuera verdad y donde, sin embargo, no se puede dar razón de él, no se puede demostrar que es necesariamente verdad. Es decir, que no se trata de una inferencia en tanto efecto de las reglas que la producen. Si se trata de lo contingente, cuyo sentido lógico dice, en algunos casos verdadero y en otros falsos, no se puede saber si es verdadero o falso. A este sistema se lo considera incompleto. Desde esta perspectiva, el monopolio del saber acerca de lo terminable se hace trizas. Por el contrario, en un sistema completo toda proposición se puede decidir porque su demostración es verdadera o es falsa. El pase es el lugar privilegiado para la transmisión y el avance del psicoanálisis. ¿Acaso puede ser demostrado a través de la nominación que hubo un fin de análisis de tal o cual pasante? Lo planteo como pregunta. Desde la lógica de lo indecidible, es imposible una demostración. Se trata entonces que alguna verdad, no toda, se desprenda por la vía de su transmisión, que arroje alguna luz acerca de la existencia de ese relámpago que metaforiza la inexistencia del fin del análisis como universo. Vuelvo al título que nos convoca a participar en este coloquio, el fin de un análisis. Retomando el teorema de Gödel para poder emitir un juicio sobre la consistencia de un sistema, también es necesario poder probar que todas las deducciones posibles han sido hechas, pues de lo contrario no es seguro que no aparezca una contradicción en alguna deducción aún no realizada, lo cual plantea el problema del todo del sistema. En ese sentido, la prueba habitual de la consistencia solo establece la consistencia relativa de cada sistema.
Gödel reúne los conceptos de consistencia y completud demostrando que la matemática o cualquier otro sistema que la contenga no puede ser a la vez consistente y completa. El precio de la consistencia es la incompletud. Si bien la dirección de una cura apunta al descompletamiento del otro, esto se produce por la introducción del sujeto de la enunciación. Es en el final de un análisis cuando no se trata solo de la relación del sujeto al significante, sino de la relación del sujeto con el goce. De ahí que el analista debe estar advertido de suponer que todo tiene una explicación y que todo puede demostrarse. ¿Por qué introduce Lacan la modalidad de lo imposible? Tomaré del seminario Le Nom du Père de la clase del 19 de febrero del 74, donde enfatiza que lo imposible es lo real, lo que no cesa de no escribirse. ¿Y qué es lo que no se puede escribir? La relación sexual. Lo que no significa que no haya actos o encuentros sexuales. Lógicamente, puede constatarse la identidad sexual de cada uno de los parteners de la relación sexual. Dije, ¿puede? No puede. Me equivoqué. Lamentablemente, digo, no puede. De la relación sexual que no hay. La dirección de una cura recorre los trazos que van de lo contingente a lo imposible, porque está en juego la falta radical, esa que no tiene cura, y que en un final de un análisis es deseable que sea el hilo que conduce a la verdad de cada quien lo atraviesa. En cuanto al analista, si ha podido atravesar por esa falta radical la incurable verdad, propicia esa función esencial que Lacan llamó deseo del analista, sin la cual la dirección de una cura obstaculiza el acto del sujeto. El analista conduce un análisis, pero la dirección de la cura es del sujeto. La identificación a su síntoma, que también lo tomó Noemí. ¿Cómo lo podemos pensar? Se trata del pasaje del síntoma al síntoma, pero no desde una progresión, sino de una reversión del goce parasitario del síntoma, ese que aparta al sujeto del deseo, a una invención del sujeto si se juega el saber hacer con. ¿Con qué? Con lo real de la vida, cuyas contingencias conmueven el confort de la inercia del síntoma. Ahora bien, cabe preguntarse si un santoma es definitivo o inamovible, o por alguna contingencia de la vida no cumple la función de anudamiento ni de identificación al síntoma. Sino porque analistas que arribaron al fin del análisis, que por atravesar la experiencia del pase han sido nominados, de pronto recurren a un analista. En mi experiencia ya no se trata del recurso al sujeto supuesto saber. Algunos dichos como que necesito hablar con alguien, no sé si analizarme otra vez, o revisar sus análisis anteriores en aquellos puntos ciegos de los analistas que nos atraviesan a cada uno de nosotros. En el seminario del INSU, Lacan plantea la identificación al síntoma. Está muy bien la aclaración que hizo Nomi. En continuidad con el seminario anterior, cuya importancia cobra todo su valor en el fin del análisis. Pero resulta, y digo como lo pienso yo, ¿no? Esto, que identificación y síntomas son heterogéneos, ya que la primera está en relación al otro o a algún otro, y el síntoma es el de cada uno, en algún sentido autista. Señalo esta paradoja para poder dilucidar de qué hablamos cuando, repitiendo a Lacan, decimos en el fin del análisis se trata de la identificación al síntoma. Es que la identificación con algún rasgo del otro es defensa contra lo real.
mientras que la identificación a su síntoma es el encuentro con lo real y cómo se las arregla el sujeto con eso. Para concluir, está un poquito comprimido esto, savoir-faire con su síntoma será invención del sujeto que adviene y determina su fin de análisis, donde sexuación y semblant darán cuenta del encuentro con goces inéditos que por la vía de un análisis que arriba a su fin será la nota que resuena en el lazo social amoroso sexual. Se le nota a aquel que pasó por un fin de análisis. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. A continuación, Isidoro Beck, fundador de la Escuela Freudiana de Buenos Aires y director en varias oportunidades de los cuadernos, tanto de la escuela, como por lo menos uno, y de cuadernos Sigmund Freud. Dicta seminarios en la Escuela Freudiana de Buenos Aires desde su fundación en 1974. Ha dado cursos, seminarios y conferencias en distintas ciudades del país y del exterior. Y es autor de diversos libros. Isidoro. Bueno, muchas gracias, Rino. Bueno, como de costumbre, hago mi agradecimiento a la comisión directiva, a su presidenta, Clara Kruglack, Alejandra Rodrigo, que me acercó amablemente la invitación. Hoy es un día especial para mí, por acontecimiento familiar, pero bueno, pedimos, tanto yo como mi consorte, hablar en horario temprano para no desmerecer esta invitación. Realmente ustedes tendrían que reconocer el esfuerzo y el valor que le damos a la escuela por el hecho de que hoy estemos aquí. Lo que pasa es que yo a Clarita la quiero mucho y me pone muy contento que estando en el segundo año de la presidencia domine en ella la alegría sobre la queja, cosa que suele ser al revés en la mayoría de los presidentes. Bueno, el título, El fin de un análisis y lo incurable, disculpen, pero cada uno es neurótico a su manera. Esta es la mía. Me hizo acordar de un chiste de Fontana Rosa. Está Inodoro Pereira subido al caballo, que se va de paseo con su perro Mendieta, y aparece su mujer, la Eulogia, que le dice: Inodoro, ¿quiere que le acerque un bife a caballo? Y entonces Inodoro le dice: Eulogia, no me la haga tan fácil con el chiste cantado. ¿A qué viene? Y seguramente, como la jornada recién empieza, muchos colegas hablarán del fin del análisis en su doble acepción. ¿Cuál es la finalidad de un análisis y cuál es la conclusión de un análisis? Bien. Respecto de la finalidad, vamos a decir algo que quizá tenga un poquito de novedad. Lacan dijo que con Michel de Montaigne se inaugura una dimensión del sujeto que abre el espacio a la modernidad. ¿Es el mismo sujeto al que nosotros apuntamos que al que habló Lacan en el año 1967? El fin del análisis se puede plantear con los mismos valores y los mismos objetivos en el año 1967 que en este siglo XXI, con los cambios tecnológicos acelerados que están sucediendo. Esta pregunta se va a completar, no digo a contestar, se va a abrir con un enigma del cual no voy a decir nada, salvo provocarlos con la enunciación del enigma en las últimas dos frases. Esto lo digo para que no se levanten antes y esperen hasta ahí. Bien, el orden de la finalidad y el fin no es banal. Tiene que seguir una cierta secuencia lógica. La primera pregunta tiene que ser: ¿cuál es la finalidad del análisis? ¿Para qué sirve? Esto implica preguntarnos desde el inicio, porque según cómo se inicie un análisis, así se orientará el vector, a dónde apuntará.
Les pregunto, la mayoría de ustedes son analistas con años de experiencia. ¿Empieza igual su análisis un neurótico que un perverso o que un psicótico? ¿Qué lleva a que un neurótico pida análisis? Por el tiempo que disponemos, contestaré apenas con una frase. Si un neurótico pide análisis a partir de lo que se le hace presente como inhibición, síntoma, angustia o repetición de acting out, es porque hay un lugar de la red que lo habita donde hay una fixirum, una fijación a un goce parasitario con el cual no puede. Un perverso, me refiero a un perverso, no a alguien que tiene un rasgo perverso, que todos tenemos alguno, me refiero a alguien que ejercita su perversión con fervor y patriotismo en todos los lugares posibles del lazo social. Puede llegar al extremo del canalla. No les nombro ningún personaje, pero ahora que estamos en plena campaña electoral se ven muchos en la televisión. Bueno, ¿por qué va a consultar un perverso? No va a venir a interrogar de ningún modo su perversión. Va a venir porque está deprimido por un tiempo, porque le fracasó alguna estafa o la última mujer que tuvo lo mandó a la mierda, pero nada más que por eso. Apenas se recomponga un poco, volverá a las andadas y el análisis no durará demasiado. Y un psicótico no viene al analista, lo traen. Es el otro el que lo acerca. Y si acepta venir, no viene para interrogar y suponer que el analista puede ser depositario de un saber que le sirva. No, viene como Schreber a tener un testigo más de su delirio o a lo sumo a pedirle una pastillita para poder dormir. Se trata entonces de tres inicios diferentes que plantean obviamente resoluciones diferentes. Para eso entonces tenemos que apelar a la estructura. No voy a desarrollar acá una estructura que escribí hace unos años, que la llamé diagrama de flujo. El diagrama de flujo se utiliza también en muchos otros campos. Yo lo introduje en el psicoanálisis como un pliegue de dos escrituras de dos tiempos distintos de Lacan. De la última escritura, la escritura nodal, y de la escritura de los grafos. Pues bien, con esa estructura que implica el diagrama de flujo, planteo que tenemos lugares de dominancias. Cuando se dice el fin de un análisis, efectivamente, porque no hay una fórmula general del fin del análisis. En cada sujeto singular se formulará con las cifras específicas. Por ejemplo, habrá aquel análisis del neurótico en el cual estaremos especialmente centrados en lo que tiene que ver con la pulsión. Por ejemplo, las famosas cuplas que Lacan trabaja. ¿Por qué pulsión e inhibición? Y porque hay una inhibición que puede ser una formación reactiva, defensiva, frente a una tentación pulsional extrema. Pero hay una inhibición que es una invitación a la cura, que es la inhibición que todos necesitamos como producto de represión secundaria para poder sostenernos en el lazo social. Por ejemplo, voy a subir al ómnibus, estoy muy cansado, trabajé todo el día. Sube una mujer anciana y va a ocupar el último asiento. Mis ganas sería decirle, viejita de mierda, ¿me vas a ocupar el último lugar ahora que vuelvo de trabajar? No lo hago. Hay una inhibición necesaria para el lazo social. Había una vieja historieta en la revista Ricotipo, muchos años atrás, era el otro yo del doctor Merengue. En el último cuadrito decía lo que verdaderamente pensaba. Pero puede haber psicoanálisis de neurótico donde la dominancia no es la pulsión. A veces me da risa cuando escucho a alguien que dice, y repitiendo alguna frase de Lacan, porque Lacan a veces dice boludeces también, el psicoanálisis se dedica a la pulsión. Y yo le digo, bueno, y si un analizante viene y te dice que de lo que más sufre es de mandatos superyoicos, sádicos y crueles de los que no puede liberarse, ¿se lo mandás a los cognitivistas o lo atendés? Bueno, es otro tipo de conducción de la cura. Y también tenemos algo que ya Freud había descubierto. Hay análisis donde la resistencia mayor es a los beneficios secundarios, es decir, a lo que llamamos la homeostasis yoica. Y ahí lo que más vamos a tener que trabajar es sobre ese aspecto. No es igual la cura en un caso que en otro. También en el diagrama de flujo traté de mostrar que hay síntomas, inhibiciones y angustia que son producto de regresiones, es decir, de tentaciones, mandatos y homeostasis que pasaron alguna vez por el colador del inconsciente. Esos son susceptibles
de ser resueltos por medio de la interpretación, como dice Lacan en el anteúltimo seminario en Moment de Conclure, donde una interpretación por su estructura poética acerca al sujeto a su verdad y apaga el síntoma. Pero hay tentaciones, mandatos y a veces también beneficios secundarios que hacen inviable su resolución por vía de la interpretación. En esos casos tenemos que apelar a otro tipo de intervenciones. De una de ellas se habló extensamente, cuando Lacan dice el savoir-faire avec, saber hacer ahí. ¿Qué quiere decir? Mira, aprendí a hacer ahí porque yo como analista con la interpretación como no puedo hacer nada. Llegamos al límite, no da para más esto. ¿Y qué quiere saber hacer ahí? Saber hacer ahí con tu síntoma. También puede ser saber hacer ahí con tu síntoma. En ambos casos la identificación al síntoma, o identificar al síntoma, como dijo Noemí, quiere decir saber desempeñarse ante eso con una buena respuesta. Bien, esa es una intervención. Las otras intervenciones, lo escribí hace mucho en un libro que se tituló así, Intervenciones del analista, es que el analista está invitado entonces a intervenir no solo desde lo simbólico, también desde lo real, también desde lo imaginario. Es una manera de extender a una dimensión operatoria que los nombres del Padre son real, simbólico e imaginario. Bien. ¿Cómo se dice el fin del análisis? En freudiano voy a apelar a una modalidad. Rino mencionó otras, varias. El texto de Freud conocido, terminable e interminable. Bien, con Freud decimos que un análisis es terminable cuando el analizante descubrió que podría ser interminable, que la relación a su inconsciente va a proseguir toda la vida y que va a estar más disponible para escuchar los mensajes que su inconsciente le envía. Con Lacan lo decimos de muchas maneras distintas. Con ese título de uno de sus textos más importantes, La subversión del sujeto, cuando conseguimos, como lo dice en La pulsación del inconsciente, en los 4 conceptos, que separire, que pueda nacer el sujeto allí donde estaba opacado. ¿Por qué? Por el sentido del otro del cual hay que liberarlo. ¿Y liberarlo para qué? Para que encuentre su sentido. Por eso se dice pas de sens, que quiere decir sin sentido y paso de sentido. También lo podemos decir de otra manera, cuando le enseñamos al analizante a lire autrement, a leer otra mente. En francés se juega con que el otro miente. En castellano más o menos también lo podemos leer así. Quiere decir que si el otro se presenta como completo, miente. ¿Cuál es la función revolucionaria del monoteísmo que Freud se detuvo tan especialmente al final de su vida y en pleno nazismo? ¿Por qué se dedicó a eso? ¿Fue porque se le ocurrió? No. Porque Freud advirtió que el monoteísmo que domina las 3 grandes religiones de nuestro mundo occidental, el judaísmo, el cristianismo y el islam, que vienen derivadas una de otras, tienen como primera ley: yo soy tu Dios, tu único Dios. Esa es una fórmula teológica y política. Recuerden que el monoteísmo surge en el tiempo que el faraón decía que él era un dios, que Adriano, el emperador romano, decía yo soy un dios. Decir solo hay un Dios y yo soy el único quiere decir que ningún ser humano puede en la tierra decir yo soy un Dios. Es decir, yo soy infalible, mi saber es absoluto. Lire autrement quiere decir no hay otro. Eso es lo que significa el valor fundante del exilio al que el psicoanálisis ayuda. Ayuda a retomar el primer exilio, que es fundante, el exilio del incesto. Pero este es un exilio aún mayor, y es aceptar que hay una soledad que es buena. Es la soledad que me dice, tengo que avanzar en mi acto porque no hay otro que lo resuelva por mí. Bueno, también se puede decir que en el final del análisis, el analizante descubre que el objeto A por el cual se jugaba la vida, como el de las monedas que contaba Eva, es un faux être, un falso ser. Eso provoca que en el final del análisis, como dice Lacan en la proposición del 9 de octubre, haya un momento de duelo, tanto para el analizante como para el analista. Y yo propongo lo siguiente: cuando ustedes tengan pacientes que llegan al final de análisis, yo no creo, como dice el exasperado de Alush, que entonces es un buen final de análisis, salía a los empujones, dejémoslo a ese.
Me parece mucho mejor lo que dice François Dolto, que si uno tuvo un buen análisis con su analista, se va y con agradecimiento para toda la vida. Eso no es hacer al analista como un resto, transformarlo en una mierda y pegarle patadas en el culo. Eso para Lush, que evidentemente no llegó a un final de análisis. Yo le diría a Lacan, maestro, si esto es lo que usted logró con este como final de análisis, vamos, reconozca que logró poco. Por ahí no era culpa de Lacan, por ahí este tipo no le da más la tela. Bueno, puede ser. Entonces, no le da más la tela. Bueno, puede ser. Es un tiempo de duelo para ambos y entonces yo digo, cuando un paciente llega y uno está de acuerdo como analista a un final de análisis, yo siempre les propongo, bueno, sigamos un poquito más, apenas, si quiere, 2 meses, que empiece el duelo en el análisis, que no lo eluda. Porque si no, mi experiencia de muchos años me demuestra, van a ser procesos psicosomáticos. No se puede terminar un análisis de cualquier manera. Sin un antidepresivo se puede cortar así nomás. ¿Cómo vas a cortar un análisis de un día para el otro bruscamente? Es un desconocimiento de la clínica básico. Bueno, también para el analista será un duelo, pero lo elaborará como cualquiera. Bien, la palabra la verdad incurable, ya se dijo bastante, solo voy a resumir en 2 versiones que son para mí las que más me guían. A Lacan le encantaban las palabras tremendistas. También producen rating. La femme n'existe pas, il n'y a pas de rapport sexuel, ¿no? Esas 2 frases, por ejemplo, en Italia hicieron que los italianos dijeran Lacan es homosexual. Dice que la mujer no existe y que no hay relación sexual. Bueno, sabemos que son maneras provocadoras de Lacan que nos obligan a un trabajo. Bueno, está muy bien, está muy bien. Entonces, yo digo lo siguiente, que la verdad incurable, si habló de la dirección de la cura y dice que la verdad tiene que ver con la cura, ¿me está cargando? ¿De qué estamos hablando? Bueno, la verdad incurable quiere decir, en un aspecto, para mi lectura, no soy el dueño de la verdad, para mi lectura, quiere decir, es una verdad perdurable, una verdad que ya no se puede ignorar. Es el hecho de haber pasado por la castración y aceptar que no hay otro y que yo tampoco puedo representar ese lugar del otro como completud. La otra posibilidad de lectura, la verdad incurable, es que hay algún aspecto de la red, aún en los neuróticos, que el psicoanálisis no puede resolver, salvo invitando a que el sujeto lo reconozca, sujeto advertido, y aprenda a hacer algo con eso en lo real. Son las 2 lecturas que para mí, bueno, me sirven. No niego que puede haber muchas otras. Frente a todo eso, me lleva entonces a cómo resumo un final de análisis. Bueno, hoy lo resumiría de 2 modos distintos. Uno, a reconocer el agujero inviolable de lo simbólico. Es lo mismo que decir a reconocer el ejercicio inexorable de la función fálica. Eso es lo mismo que decir reconocer que la esencia del parletre es el deseo, como decía Spinoza. Un deseo enlazado sin duda al goce y también a lo imaginario. Bien, pero eso no es lo único. Lo otro lo acabamos de vivir. ¿Quién de ustedes tenía el pronóstico asegurado de que íbamos a tener una pandemia y que íbamos a tener una cuarentena en la cual mirábamos desde el televisor la 9 de julio vacía, el centro de París vacío, el London Bridge sin un alma? Parecía como de la historieta de los Eternautas, llegaron los marcianos. Los efectos que eso tuvo en todos nosotros, ni hablemos en los niños, ni hablemos en los ancianos, ni hablemos en los adolescentes, y nosotros mismos. Fue terrible. Ahí podemos confirmar que el parletre no es un individuo, es un sujeto en su relación, en su lazo social con el otro. ¿Quién lo podía prever? Nadie. Bien, alguien terminó su análisis, hizo el fin del análisis, pasó por un jurado de pase, lo nominaron y viene esta pandemia, esta irrupción de lo real y de pronto siente que no puede con eso, no estaba en su perspectiva y pide un nuevo tramo de análisis. ¿Es un pecador? ¿Es un traidor a Lacan? ¿Es un traidor a su analista? ¿Es un traidor a la proposición del 9 de octubre? Bueno, para liberar de esa culpa, por mi lugar en el pequeño mundo del psicoanálisis, he recibido varios analistas que hicieron el fin del análisis, fueron nominados y fueron muy bien nominados y tuvieron un muy buen análisis. Y yo les ayudé a que reconozcan que
Hagámonos cargo de verdad que lo real no es calculable, que irrumpe. ¿Quién puede decir, yo nunca más voy a necesitar consultar a un analista? En ese momento escribí Análisis finito, análisis transfinito, tomando las enseñanzas del gran matemático Cantor, que dijo, no puedo dejar de pensar en un número que comienza una serie más allá de la serie infinita de los números naturales. Y habló del Aleph, que es el primer cardinal, y el Omega, el primer ordinal. Bien, concluyo con las dos frases de las que no voy a contestar nada. Las dejo como enigma, las desarrollaré próximamente. Si no se ofenden, haré un chivo a partir de mi seminario. Bien, bien. Entonces, la anteúltima. Sigo sosteniendo análisis finito, análisis transfinito. No hay por qué sentirse culpable por eso. Y va la segunda, que esta ya implica, le dije a mi querida amiga Silvia al oído, estate muy atenta porque me voy a animar a proponer algo muy subversivo. Quiere decir que estoy disponible a que me la den por todos lados. Pero siempre digo que si querés jugar de centro delantero, no podés quejarte como una señorita porque te la van a dar en las canillas. Me la banco. Va. No voy a responder nada, ¿eh? Lacan dijo la dirección de la cura y los principios de su poder. Isidoro Beg dice hoy, por primera vez, de la cura a la existencia, una práctica diferencial del decir. Hasta aquí llegué. Muchísimas gracias, Isidoro. Bueno, abrimos un espacio de intercambio con los presentes, tanto en la virtualidad como acá en la sala. Alejandra, vale. Bueno, voy a abrir el juego. Ay. Ay, guarda. Voy a abrir el juego y el fuego, no sé. Bueno, les agradezco muchísimo lo que hemos escuchado. Creo que nos abrió a preguntas y a cuestiones, por lo menos para mí, respecto de los tiempos del análisis y los tiempos del fin del análisis. Voy a tomar la letra de cada uno de ustedes para hacer la pregunta. Eva, el objeto se lee en los límites posibles del analista. Creo que dijiste esa frase. No. Bueno, te escuché mal entonces. Pero algo... Bueno, el objeto se lee en los límites de su posibilidad. Del analista, bueno, sí, creo que escuché bien, pero por ahí lo formulé distinto. ¿Cómo sería esto? Y Nomi, te pregunto, más allá del fin del análisis, algo así, ¿no? ¿No podríamos pensar que eso se lee en el lazo social? Justamente ese más allá del fin del análisis, en el sentido de con qué cuenta o con qué sale cada sujeto pasado por la experiencia del fin, en relación a que eso implica una relación diferente al otro con mayúsculas y al otro con minúsculas. Silvia, me encantó lo que dijiste de la verdad incurable en cada pase con su verdad incurable. Entonces te pregunto, ¿habrá una verdad singular de lo incurable como hay una relación singular al goce? O sea, ¿no es la misma verdad incurable para cada quien hace la experiencia del fin? Isidoro, te voy a hacer una pregunta por ahí un poco simple, pero me parece que me evocó todo lo que trajiste respecto de por qué será necesario decir de tantas maneras posibles
acerca del fin del análisis. ¿Por qué tendremos tantas maneras de hablar del fin del análisis? Bueno, nada más. Bueno, muchas gracias a todos, un gustazo escucharlos y una pregunta cortita para cada uno, creo. Eva, vos decías no se escriben en análisis por el solo hecho de hablar. Y me gustaría que des una vuelta más, si podés, cuando insistías adquirir un borde, una frontera. Y por otro lado, mencionabas que no es lo mismo restos incurables, no es lo mismo a lo no analizado. Me parece que esto es importante, si podés retomar un poquito. En relación a Nomi, me quedé con lo último y me quedé con las ganas. Me gustó todo tu desarrollo, pero me daban ganas si podés decir algo más de tus preguntas, que las hago mías con todo, por el gusto de haber trabajado con vos y por saber lo lindo que te preguntás y en profundidad. Cuando decís, ¿el inconsciente es tierra de nadie? ¿Es de verdad tierra de nadie? Digo, te pregunto, por esto la demarcación. Y por otro lado, el contrapsicoanálisis, del que tantas veces vamos y venimos de esa pregunta, ¿qué pensás del contrapsicoanálisis? ¿Es tierra oscura? Digo, me gustaría si nos podés decir algo de lo que pensás del contrapsicoanálisis. A Silvia Weinstein, me gustó tu desarrollo, pero el final fue abrupto. Y dijiste, para el fin del análisis, sexuación y semblante. No sé a qué te referís con... Me hacía como una frase así como muy cortante, como una definición. Bueno, ¿qué es para el fin del análisis sexuación y semblante? Isidoro, maestro, ya no sé ni qué preguntarte porque te paseaste por todo el psicoanálisis, nada más que un agradecimiento. Bueno, ya que no tenemos ninguna manito en Zoom, con estas dos rondas de preguntas vuelvo a la mesa y en función del tiempo vemos si abrimos otra vuelta. Le iba a ofrecer el micrófono a nuestra invitada que se había salteado una hoja y quería agregar algo. Sí, me salté una hoja, pero de todas maneras lo voy a, digamos, no la voy a leer, la voy a entremezclar con las respuestas, porque en realidad yo cuando hablé, me distraje cuando levanté la cabeza para hablar de las discusiones, que me entusiasman, pero me hicieron saltear una hoja. Las discusiones, y que tiene que ver con un poco alguna cuestión que quería que dialoguemos con Silvia también, porque cuando entiendo que cuando Lacan plantea la cuestión de identificar al síntoma, no es reflexivo eso, no es identificarse al síntoma, es identificar, conocerlo, dice, conocerlo como se conoce en el sentido bíblico, conocerlo como un partener sexual. Son aclaraciones que me parece que nos dan un plafón diferente para ubicar esa identificación, que no es una identificación ni al rasgunario, ni es identificar al síntoma, dice, y saber hacer con una distancia al síntoma. Con lo cual da, me parece, creo que Isidoro lo ubicaba en ese sentido también, que es algo así como estar advertido. Me parece que es equivalente a decir que estar advertido de con qué se puede tropezar. Eso quería agregar. Y la cuestión que me parece que no quedó por este salteo que yo hice, que no quedó bien dicho, es esta cuestión de lo que Lacan plantea. Yo lo entendí ahí por lo menos, no es solamente para citarlo, sino que lo entendí ahí, lo que plantea en Problemas Cruciales, cuando interroga al cogito, y dice que, una vez más, ¿no?, después de tantas veces, parece que ahí aclara algo que es muy interesante para ubicar respecto del pensamiento. Dice que el cogito no funda la conciencia, sino la hendidura del sujeto.
¿no? Y en ese sentido me parece crucial la cuestión del empalme entre la apertura y el cierre del análisis, ¿no? Lo mismo que cuando en la lógica del fantasma dice que vamos a la cola del pensamiento, que no es un divorcio con el pensamiento, ¿no? Porque muchas veces las peleas que tenemos con los cognitivistas, con los conductistas, es la oposición al pensamiento, el planteo del dejar de pensar. Y en realidad lo que se pone en juego es encontrar la enunciación, ¿no? Que siempre haya un lugar para una enunciación en el pensamiento. Me parece que es interesante para poder discutir con esa especie de regresión en la práctica del análisis que hace volver al yo, a la conciencia, al cognitivismo, que es otra cosa, ¿no? O sea, es retomar eso que se puede decir claramente con un pensamiento, pero ¿para qué? Para practicarle esa torsión que lo hiende, que lo divide. Eso un poco pensando, tratando de responder a una de las preguntas que hacías, Isidoro, cuando decías, bueno, en esta época, ¿no? Ese trabajo que hay que hacer para hacer entrar en el picadero, digamos, del análisis, yo lo entiendo como es una irrupción respecto de, no diría del pensamiento, es en realidad del embrutecimiento del pensamiento, ¿no? De la especie de la respuesta preparada, lista para llevar, y que, digamos, no permite ese lugar para la enunciación. Bueno, y ahora para responderte, yo entiendo que sí, Alejandra, que es en el lazo que se produce esta manera, este efecto, digamos, que en realidad no es un cálculo, es un efecto de haber pasado por esa experiencia. Analía, más que... yo no dije que el inconsciente es tierra de nadie. Yo dije que esa invitación que hace Lacan al ir más allá del inconsciente, ¿a dónde? ¿A tierra de nadie? No podríamos decir que es tierra de nadie el inconsciente. Sí que resta al otro, dice, ¿no? Resta al otro el trabajo del análisis. Resta al gran otro completo, consistente, decidible, todo el teorema de Gödel. Y bueno, lo del contrapsicoanálisis creo que es un problema pendiente. A mí me hace pensar en lo que, digamos, en articular el contrapsicoanálisis con lo que Lacan propone de la antifilosofía, ¿no? Porque en realidad, yo el otro día había hecho una presentación hablando de el punto en el que Lacan parece dejar de lado o interrogar o cuestionar la filosofía, y a ese lugar va la topología, ¿no? Esa era mi propuesta en esa exposición que hice. Y me parece que hay que pensarlo con eso, con ese punto de llegar al límite, llegar al final. O sea, pensarlo como más allá del principio del placer. Más allá del principio del placer es cuando el placer encuentra su límite, ¿no? Más allá del inconsciente, en todo caso, es cuando el inconsciente encuentra su límite. Esa cuestión del límite respecto del más allá, yo lo pienso así, más que eso por ahora no te puedo decir. Gracias. Muchas gracias. Bueno, voy a responder, gracias Alejandra y Analía por las preguntas. Alejandra, yo decía que el objeto se puede leer, el objeto y también otras cuestiones que hay que leer, por ejemplo, un equívoco, ¿no? Se leen en la medida de la posibilidad del analista, porque a veces uno pierde la jugada. Y también uno, yo digo siempre en broma, en la medida que mi yugular lo soporte. Si uno recibe el objeto y golpea de verdad el cuerpo, uno puede a veces evitar una reacción que no corresponde. Por eso digo, en la medida que mi yugular lo soporte, o puedo decir algo o tengo que callar, porque si no diría lo que no debo decir.
digo en ese sentido en la medida de las posibilidades, ¿no? Por eso algunas cuestiones uno se le ocurre cuando se va del consultorio a la casa y perdió alguna jugada, bueno, estará preparada esa reflexión para la próxima, pero se le fue una homofonía o algo y se dio cuenta después. Bueno. Analía, yo decía que no se escribe por el hecho de hablar, porque cunde mucho el tema. Bueno, vení y hablá, con hablar, ¿no? Por lo menos en las supervisiones hay que subrayar que no alcanza con la reacción, ¿no? Para que haya escritura. Pero me refería con los bordes y la frontera. Te doy un ejemplo rápido, por ejemplo, el acting out. El acting out no es solo transferencia sin interpretación. Es, por ejemplo, mostración de un objeto en un duelo patológico, es, por ejemplo, un objeto que se muestra en ese acting out y espera ser leído. Esa lectura que hace el analista es el borde a esa acumulación de goce ilegible que el analista recibió de alguna manera en la mostración. No sé si te respondo. Lo de los restos incurables, creo que debemos tener cuidado con eso, porque como bien decía Silvia, no hay otro del otro que puede decir eso está terminado, eso lo dice cada uno en su testimonio de fin de análisis. Bueno, es importante para los jurados que puedan discriminar, que se pueda discriminar cuál es el resto que hasta ahí llegó, como decía Isidoro de Alush, le dio la tela hasta ahí, y eso hace mostración y se escucha en el lazo social, como dice Silvia, se nota, se escribe en el discurso y también se escucha lo que no. Bueno, eso es importante, que los jurados de paz se puedan situar si falta una vuelta más o si ese es el límite al que esa persona llegó. Eso quería decir. Quería decir algo del contrapsicoanálisis. Según lo que yo encuentro en la obra de Lacan, las 2 veces que lo encontré es cuando hace la reversión de los toros y en el seminario 18 cuando dice lo de lo incurable. Las 2 veces dice para inconscientes muy terapizados, en el 24, creo, si no me equivoco, y acá en el semblante dice, porque hay que tirar a la basura todo lo de la oficial, de la IPA, ¿no? Ya está, están más denunciados, son incurables por eso. Pero lo dice, como dice Isidoro Purepatela Bourgeois, enojado con los que lo desprecian. Pero estaba pensando, nosotros hoy recibimos gente que ha sido terapizada por el cognitivismo. Yo por lo menos recibí de astrología y de gente que se siente muy trabajada con sus temas. Y creo que hago un contrapsicoanálisis, es decir, hago un psicoanálisis, pero tengo que estar todo el tiempo trabajando. Veamos otra manera de pensar eso, interroguemos el otro sentido de ese sentido que tenés y que traes como trabajado. Digamos, uno hace una reversión ahí de los decires de las 3 dimensiones. Bueno, muchas gracias por las preguntas y las respuestas de mis antecesoras en el orden que hablamos. Alejandra, vos preguntabas, si no entendí mal, acerca de la verdad incurable. ¿Es igual en cada análisis? ¿Está bien lo que escuché? ¿Entendí eso? No, justamente es lo que planteo. Por eso me pareció tan... Exactamente. Si por eso yo subrayé que me pareció un hallazgo el título de este coloquio. Es el fin de un análisis, porque si vamos a generalizar, vamos a hacer teoría a la cual vamos a tener que responder a esa teoría desde la clínica en vez de hacerlo al revés. Entonces, creo que no, es la verdad incurable de cada quien. A eso me refería. Analía, sí, tenés razón, Ana. Yo dije que voy a terminar con algo que está muy resumido. Más que resumido, está comprimido. Porque tiene que ver con algo que yo trabajé
que finalmente no pude estar, lamentablemente, para el coloquio de verano, que eran los nombres del Sintón. Sí, pero eso fue por los aviones, ¿viste? Con ese real no pude hacer nada. Bueno, una de las cuestiones que relacioné con esta afirmación, que efectivamente estoy de acuerdo, muy abrupta, tiene que ver con, ahora te digo, ¿dónde la encuentro? Sí. Tiene que ver con algo que yo no pude poner en este trabajo, porque si no, por el tiempo, y que cuando lo trabajé en relación al coloquio de verano, yo decía que si el Sintón otorga un nombre al sujeto, un nombre, y lo desarrollé con toda la cuestión del nombre propio, ¿no? El semblant arroja una verdad que da cuerpo, esto dice Lacan, que da cuerpo sexuado, que es invención privativa de cada quien. Podría dar ejemplos banales, que no sé si vienen al caso porque tocan a colegas nuestros, incluso a mí misma, ¿no? Digo, hay ciertas... Claro, por ejemplo, rasgos de carácter, para poner algo que podemos todos entender de qué se trata, que no desaparecen y lo que producen es que no haya un cambio de semblante. Por ejemplo, me refería a eso. Pero bueno, hasta ahí te puedo decir. No había otra pregunta, no. Ya, claro, usted. Isidoro, como vos lo querías continuar. Ah, vos conociste, si no alcanza. Bueno, la pregunta, ¿se escucha? La pregunta que formuló Alejandra Rodrigo es ¿por qué hay tantas maneras de hablar del fin del análisis? Mira, hay una experiencia que vengo haciendo, hablé el otro día en la jornada de carteles en los que son de control, de análisis de control, y me permite muchas veces les digo a quienes controlan conmigo, digo, ¿se dan cuenta qué maravilloso esto a lo cual nos dedicamos? No hay manera de transformar nuestra experiencia en una rutina. Cada vez lo real irrumpe con una riqueza inesperada. Bueno, entonces te diría así, hay tantas maneras de hablar del fin del análisis porque, ya lo dijo muy bien Silvia, lo han mencionado también Eva y Noemí, es que no hay el fin del análisis. Está la singularidad de cada experiencia analítica. Y es más, lo llevo al extremo. ¿Ustedes son el mismo analista con todos los pacientes? ¿Le hablan igual a todos los pacientes? Seguro que no. Es decir, que no hay el mismo analizante y no hay el mismo analista. No hay matema del fin del análisis. Analía dijo, maestro, agradecimiento. Bueno, ella no formuló la pregunta, entonces yo la formulé. ¿Por qué me agradece Analía? Bien, más allá de las cuestiones personales, nos conocemos desde años, muchas cosas que hemos compartido, muy gratas. La quiero mucho, sé también de su cariño, pero vamos a lo que me parece que está más allá, o junto a eso. Me hace acordar a un colega ya desaparecido, a quien yo lo quería mucho, a pesar de que una de sus diversiones mayores era contradecir todo lo que yo decía. Pero yo valoraba su ética, que era Osvaldo Couso. Y un día Osvaldo Couso me dijo, mirándome a los ojos, mira Isidoro, cuando vos te peleás, yo no te sigo. Pero cuando me ayudás a abrir el pensamiento, yo te lo agradezco. Entonces pensaba que probablemente, además del cariño que nos tenemos, el agradecimiento de Analía tiene que ver con eso, porque lo recuerdo cuando yo sentía que mis maestros me ayudaban a abrir el pensamiento.
podría decir lo que llamaría la satisfacción del sujeto. Porque a veces se dice el sujeto es supuesto. Entonces algunos dicen, bueno, entonces no hay sujeto. No, un momentito, no hay un sujeto tangible. El sujeto no es la persona que abrazo y toco, pero el sujeto como efecto de la estructura existe y se manifiesta como satisfacción. La satisfacción que a mí me producía y aún hoy me produce cada vez que puedo arribar a una apertura del pensamiento, que implica deshacer algún lugar de un pensamiento coagulado. Por razones que no les voy a contar, me tocó hace 2 días un diálogo con la empleada de mi casa. Y le dije, Luisa, a ver si adivina, ¿cuál sería la diferencia entre una persona grande y un viejo o una vieja? Y entonces le dije, ¿sabe cuál es? Porque cuando decimos viejo o vieja, generalmente es peyorativo, ¿no es cierto? Mi abuelo decía esa frase típica de los inmigrantes, viejos son los trapos, ¿no? Bueno, la diferencia es que una persona grande está en movimiento. Quien se identifica con un viejo deja de estar en movimiento. Y estar en movimiento quiere decir estar disponible para dejar caer mis saberes coagulados. Creo que yo leo eso en tu agradecimiento. Gracias. Bueno, Clara, tenés 1 minuto. 1 minuto y solamente porque me lo pediste muchísimo. Bueno, ahora que lo tengo, creo que no sé si va a ser 1 minuto. Bueno, iba a agradecer, pero en realidad voy a expresar mi satisfacción, porque quiero retomar algo que dijo Isidoro, que sí, para mí abre el pensamiento y abre el tema. Que este coloquio lleve este título es por sed de conocimiento y por sed de intercambio. Por eso estoy contenta, por eso estoy feliz a esta altura de la gestión, Isidoro, por lo que vuelve de las convocatorias de trabajo. Vos ofreciste pensar la verdad incurable como una verdad perdurable. Y creo que acá abre el pensamiento, es decir, abre un espacio para pensar no solo el punto que tenemos como atascado del contra-psicoanálisis, ¿sí?, como del juicio o prejuicio que tenemos cuando se dice incurable como si fuera algo que apunta a algo que va a restar enfermo, ¿no? En cambio, el explique que ustedes hicieron, en los desarrollos que hicieron, yo estoy interesada en subrayar que esto de lo incurable, que es esa verdad, y es como decía Eva, que en muy pocos lugares Lacan utiliza esta expresión, y la manera en que Isidoro lo abre como verdad perdurable, lo voy a subrayar porque si no se va a correr el riesgo de pensar que podemos emparentar la verdad incurable con un rasgo de carácter, por ejemplo, ¿no? O de un punto de fijación que no entra en el circuito del síntoma. Y me interesa muchísimo porque poder identificar al síntoma, te agradezco el subrayado del seminario 24, Nomi, me parece que tiene que ver con esto, con reconocer, al identificarlo, que hay algo que perdura como verdad. Por eso agradezco, más que agradezco, siento esa satisfacción de que el coloquio comience con una mesa como esta, de lujo. Y pensar que lo perdurable es de estructura en relación a que no tiene cura y es el psicoanálisis mismo, que con eso es que trabajamos. Y el punto de verdad perdurable, hay algo de la duración entre lo finito y lo transfinito que, bueno, no se le puede preguntar a Isidoro, o sea, vamos a tener que venir al seminario, ¿no? Sí, ¿no?
Bueno, o sea que tenemos hoy una especie de avant-premier por esto. Es satisfacción, agradecimiento y un aplauso de corazón de que hayan aceptado la invitación. Muchas gracias a toda la mesa.